Hola terapeutas, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy traemos un nuevo video que ha dirigido muchísimo y con un especial cariño a la etapa que estamos viviendo actualmente, para que sepamos que todo es desesperanza. Es la teoría de la crisis. Vamos a empezar. Una crisis la podemos definir así de forma bastante llana como un estado de desorganización, un estado de trastorno como tal. Significa que la persona ante un evento crítico tiende a responder con esta desorganización. Y la desorganización puede ver en diferentes niveles. Puede haber un estado psicológico, por ejemplo, puede haber un estado emocional, puede haber un estado fisiológico, o pudiera haber un estado que sea más de conducta y las relaciones como con otras personas puede estar interactuando. Entonces, para empezar y definirla así de una forma más clásica, vamos a tratar de llevarla como un estado de desorganización o trastornos. El significado de una crisis es bastante curioso también, y de hecho desde aquí mismo ya podemos estar viendo que una crisis no solamente significa algo desagradable como nosotros generalmente no lo imaginamos. De hecho, la palabra crisis viene del chino wei qi, y en el chino de hecho se empieza a caracterizar por dos caracteres. El primero significa peligro y el segundo significa oportunidad. Esto nos da a entender que las personas necesitamos de crisis para poder seguir avanzando. De hecho, la crisis nos proporciona eso, o nos proporciona un estancamiento donde las personas se queden como una víctima, o nos puede proporcionar nuevas herramientas, nuevas armas para que nosotros podamos afrontar situaciones que sean similares con mucha mayor validez y muchísima mayor objetividad en el futuro. Bueno, llamamos a esos tipos de crisis como dos características principales en esta teoría, como la parte de normativas y las no normativas. Digamos que tenemos en la primera parte la cuestión normativa. Son crisis que a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas pues vamos a llegar a tener, y esto tiene que ver con nuestro ciclo evolutivo, la etapa en donde nosotros nos encontremos de por medio. Voy a ponerles el ejemplo de que todos en algún momento tuvimos que pasar o estamos pasando por la adolescencia, porque es algo en el que todos los humanos pasan, por así decirlo. También en algunos casos puede pasar la menopausia, en otros casos tiene que pasar el destete, que el niño tenga que dejar esa relación con la madre. Son crisis que son caracterizadas por la cuestión evolutiva, es lo normal. Mientras que tenemos otro tipo de crisis que son creadas más que nada por las manos de las personas, o por accidentes que son específicos de nosotros los humanos. Podría decirse que es un asalto, por ejemplo. Podríamos estar hablando también de algún secuestro. Cuestiones que no todos vamos a pasar por ellas, pero que en algún momento podríamos llegar a pasar. No es una regla que todos la pasemos, pero sí es una probabilidad. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, ahora que estamos hablando de crisis, tenemos que hablar también de una palabra muy importante, que es la parte de resiliencia. Esta parte de resiliencia no es algo propiamente de la psicología. De hecho, en otras profesiones también se utiliza, y en otras ciencias, por ejemplo en la química, o estamos hablando de cuestiones como ingeniería también, o biología, que tiene que ver con la parte en cómo los materiales se deforman, pierden esa integridad, pero después del tiempo van regresando a una forma como pertenecían antes. Entonces, la resiliencia la podemos definir como esa capacidad que tenemos los humanos de poder afrontar situaciones adversas con características más apropiadas y que puedan ser mucho más adaptativas a comparación de otras personas. La resiliencia, por así decirlo, es algo que nosotros estamos aprendiendo. Como nosotros aprendemos a ser víctimas, por así decirlo, a ser indefensos como tal, nosotros podemos aprender características mucho más adaptativas para afrontar a diferentes problemáticas que hay en el ambiente. Y pues de qué hablar, ¿no? De la familia. La familia es la principal fuente de apoyo en esa cuestión resiliente. La familia nos apoya a que nosotros podamos desarrollar un potencial resiliente mucho más adaptado o mucho más inadaptado a comparación de otras personas.
La crisis tiene varias etapas y como están viendo en estos momentos, podemos checar de que en realidad hay diferentes cosas que ocurren después de un suceso. Por ejemplo, tenemos en el primer lugar el desorden, porque es algo característico de una crisis. El desorden significa de que la persona va a desordenar todas esas áreas o todas esas características adaptativas o que le hacían ser adaptativas, pero pues todo esto se vuelve muy disperso. De hecho, llega un punto en el cual la persona hasta tiene como esta incapacidad de poder ir al sanitario ella o él mismo. Empieza a tener pérdida en el control de esfínteres, la persona deja de salir por temor a ser asaltada, como uno de esos ejemplos. Las personas pueden dejar de utilizar automóviles, el metro o algún otro medio de transporte por el temor de volver a entrar a una situación crítica. Después sigue la negación. Y la negación, este es uno de los mecanismos que son mucho más comunes y recurrentes en muchas teorías psicológicas como tal. La negación nos habla acerca de un proceso en el cual la realidad se ve totalmente distorsionada o negada totalmente. ¿Qué significa esto? Que la persona a lo mejor que nosotros amábamos y que murió, pues para nosotros mismos hemos negado absolutamente que en realidad murió. Para nosotros mentalmente esa persona sigue viva, o actuamos como si esa crisis nunca hubiera ocurrido como tal. Eso tiene que ver con la parte de la negación, y esto es un mecanismo adaptativo en cada uno de nosotros que nos ayuda. Y realmente la negación nos ayuda porque al final del día es como este amortiguamiento emocional. Porque si de repente la realidad llegara hacia nosotros y nos golpeara, nos provocaría mucho más problemas a comparación de si no existiera la negación, ¿no? Entonces, tenemos también el tercer punto, que es la intrusión. La intrusión se refiere a todas estas ideas, todos esos pensamientos que son involuntarios y que también terminan siendo desadaptativos a nosotros. En algunas corrientes, por ejemplo en la terapia cognitivo-conductual, se le conoce como los pensamientos automáticos. Ejemplo más claro, una persona que se encontrara como en un estadio de intrusión, podríamos decir de que en cualquier momento la persona piensa que alguien va a llegar por detrás y la va a asaltar, como el último evento que había tenido, lo que desencadenó esa crisis. Entonces, la intrusión tiene que ver con esa serie de pensamientos que son de carácter involuntario la mayor parte del tiempo. La translaboración nos ayuda a nosotros como proceso, más que nada en esta cuestión de terminación de la crisis, que nosotros podamos adaptarnos a lo que sucede en la realidad. Significa que las personas pueden adaptarse a la realidad y que empiezan a hablar sobre lo que sienten, empiezan a darle una forma a sus pensamientos, empiezan a tener una creencia que pueda ser mucho más adaptativa y mucho más realista. Y esto va a ayudar a que la persona pueda adaptarse poco a poco a ese nivel. Y que poco a poco esa crisis vaya disolviéndose, vaya atenuándose hasta tal punto de que la persona pueda adaptarse a la realidad sin ningún problema. Y pues el último estadio, como se llama terminación, tiene que ver con la terminación de la crisis. La persona ha podido superar ese proceso crítico como tal y ha tomado un aprendizaje de lo que ha sucedido. Le ha hecho crecer como persona. Aquí viene uno de los puntos claves que vamos a abordar más adelante, que es en el momento de cuando la persona no empieza a tener un estado de terminación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se queda precisamente en la intrusión, o podría ser que en la negación estuviera quedándose como tal. Y eso es un proceso en el cual pues no es adaptativo, en realidad le lleva mucho más problemas a las personas en el futuro. Justo de lo que estamos hablando es que cuando la persona se encuentra en un estadio de intrusión o de negación, la persona no puede adaptarse totalmente a la realidad y todas las cosas que antes hacía la persona las dejó de hacer. Es el momento adecuado. Hay que notar que es muy normal de que en algún momento llegue a pasar eso, y es absolutamente válido. De hecho, en los primeros días se habla de aproximadamente 72 horas como un marco normativo. No significa que esto sea universal. Las personas realmente empiezan a tener estos estadios de negación y
sobre todo de desorganización, es normal. Pero si pasan semanas, pasan meses y las personas ya no pueden hacer las actividades diarias como antes las hacían, es un momento indicado para poder acudir con un profesional. Estamos hablando que el profesional indicado para tratar en esos momentos sería un psicólogo como tal, y él haría como una referencia al servicio de psiquiatría si fuese necesario la medicación. Pero por lo tanto, la primera opción que deberíamos de optar sería un psicólogo, y deberíamos de optar por psicología clínica como la especialidad. ¿Sí? Ustedes dejarían pues a la libre interpretación o a la libre elección si quieren un terapeuta cognitivo-conductual, psicoanalista o bien alguna corriente humanista o sistémica. Eso va a depender de las personas, pero hay que fijarnos realmente que sea de carácter clínico como tal. Ojalá que les haya gustado muchísimo este video, porque realmente lo que estamos viviendo actualmente, una crisis sobre la pandemia, tiene que ver con un estado de desorganización. A todos nos desorganizó respectivamente. Por eso mismo debemos de tener conciencia que un estado como una pandemia puede tener un efecto aparte de desorganizar. Valorar lo que tenemos como personas, optar por conductas que sean mucho más saludables, como el ejercicio, la salud mental, y en especial pues replantearnos a nosotros cómo podríamos mejorar como personas. Recuerden, como habíamos dicho, la palabra Weiqi en chino significa oportunidad o peligro. Nosotros definitivamente podemos tomar las dos cosas, pero nosotros elegimos si quisiéramos estancarnos o crecer. Hasta luego.